¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Foro Global. Gracias por cerrar la noche conmigo y la semana también y con los temas del mundo. Donald Trump busca relanzar su campaña, esto tras el avance de Kamala Harris en las encuestas por la presidencia de Estados Unidos. La ONU cuestiona las elecciones en Venezuela, publica un informe que señala fallas, omisiones, falta de transparencia e integridad. Tensión en el Medio Oriente, Irán prepara represalias contra Israel por asesinato del líder de Hamás. Y ya terminaron los Juegos Olímpicos de París y ahora Francia hace las cuentas y revisa el saldo para Macron. Esta noche converso sobre la guerra en Ucrania y los derechos humanos con la activista ucraniana Olena Shevchenko. Acompáñenme la próxima media hora. Esto es Foro Global, ya comenzamos. Comenzamos ya con los temas de la noche. Hay una verdadera sacudida en la pelea por la Casa Blanca. La demócrata Kamala Harris ha inyectado energía a la militancia de su partido y lleva prácticamente 3 semanas dominando las conversaciones públicas, subiendo en las encuestas, recaudando millones de dólares. Harris ya se prepara para la convención demócrata que empieza el próximo lunes en Chicago y todo esto haya provocado una crisis en el campo republicano. Y es que Donald Trump está batallando por encontrar el tono para relanzar su campaña contra Kamala. El corresponsal Ariel Muzazos le toma el pulso a la campaña de Trump. En la víspera de la convención demócrata en Chicago, el tablero de las campañas y posibilidades electorales en Estados Unidos ha dado un vuelco de 180 grados. Hasta hace unas semanas, al inicio de la convención republicana, Donald Trump y su partido llevaban una creciente ventaja en las encuestas de hasta 6 puntos a nivel nacional contra un candidato de edad avanzada, Joe Biden, cuya campaña y partido estaban en crisis y bajo constante escrutinio público. Hoy, la crisis en el Partido Demócrata se ha convertido en unión, tras la llegada de Kamala Harris a la nominación, luego de la renuncia de Biden, y la nueva candidata tiene una creciente ventaja de al menos 3 puntos en las encuestas nacionales frente a Trump, quien es ahora el candidato anciano de la contienda, cuya campaña y partido parecen estar sumidos en una crisis. By the way, Kamala will not be your first female president. We're not going to have a socialist president, especially a female socialist president. We're not going to have it. En sus apariciones públicas y mensajes en redes sociales, a Trump se le nota enojado frente a la fuerza y dinamismo que Harris ha tomado. El expresidente concentra la mayor parte de sus mensajes en la candidata demócrata, hace mofa de su primer nombre, de su género, cuestiona su origen, siembra dudas de que las multitudes que la apoyan sean reales y habla poco de sus propuestas políticas propias como lo había venido haciendo. Trump está realizando menos mítines, recaudando menos dinero y por si no bastara, su candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, con quien aparece cada vez menos, ha hecho declaraciones controversiales que han resultado contraproducentes, en contraste con la química y el impulso que el candidato vicepresidencial demócrata, Tim Walz, está dando a la campaña de Harris. We're effectively run in this country via the Democrats, via our corporate oligarchs, by a bunch of childless cat ladies who are miserable at their own lives. Esta semana, Trump intentó relanzar su campaña con una entrevista en la red social X con su dueño, el magnate Elon Musk, quien es un confeso partidario del expresidente. Pero la entrevista empezó con el pie izquierdo, dado que su transmisión sufrió serios problemas técnicos y al principio solo pudieron acceder a unas 100,000 cuentas. Para cuando las fallas fueron resueltas, más de media hora después, solo se sumaron a esta poco más de 1 millón de personas y la conversación entre ambos no arrojó nada nuevo a la narrativa trumpista. Bien dicen que en política una semana es una eternidad y esta contienda parece destinada a seguir dando sorpresas a 11 semanas de las elecciones. En Chicago, Ariel Muzazos, Noticias N+. El otro tema de la semana, la crisis en Venezuela se agrava. Cientos de miles de personas continúan protestando en las calles y denunciando un fraude masivo en las urnas. Esto mientras que el régimen de Nicolás Maduro solo se endurece. A las denuncias de fraude ahora se le suma un reporte de la ONU, de Naciones Unidas, que denuncia falta de transparencia, falta de integridad en las elecciones y dice textual que esto hace poco creíble el resultado. La información es de mi compañero Valentín Cataldo. Un panel de expertos de Naciones Unidas que estuvo en Venezuela desde finales de junio y hasta el pasado 2 de agosto emitió un informe preliminar que critica el proceso electoral en el país, en el que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador de los comicios a Nicolás Maduro.
El equipo de 4 expertos enviado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que el CNE incumplió medidas de transparencia e integridad básicas en las controversiales elecciones que permitirán a Nicolás Maduro gobernar por un tercer periodo, un resultado desconocido por la oposición y cuestionado por varios gobiernos de la región y Europa. Y aunque el grupo de la ONU celebró la organización logística de la votación, criticó duramente al organismo electoral por darle a Maduro el triunfo sin mostrar los resultados de cada una de las 30,000 casillas de votación en todo el país. El documento subraya que 2 semanas después de las elecciones se seguían sin publicar dichos resultados a detalle. Las autoridades venezolanas repudiaron el informe. Cabe resaltar que el Consejo Nacional Electoral, donde la mayoría son aliados del partido oficialista, catalogó el documento como ilegal, contrario a los principios propios de la ONU, y dijo que estaba plagado de mentiras y contradicciones. El Centro Carter, quien fungió como observador invitado, también se sumó a los señalamientos al decir que no habían podido verificar los resultados. El gobierno venezolano lo acusó de mentir y de servir como herramienta del imperialismo estadounidense. Valentín Cataldo, Noticias NM+. Cambiamos de temas. Hay una tensa calma en el Medio Oriente. Es que a fines de julio el gobierno de Irán prometió vengar el asesinato de un líder de Hamás en territorio iraní con un ataque contra Israel. Desde entonces, las fuerzas de seguridad israelíes están en alerta máxima. El ataque de Irán no ha ocurrido y se teme que si este ocurre podría escalar el conflicto en la zona. Emanuel Rosales preparó el siguiente material. در استفاده از حق ذاتی خود مبتنی بر اصول و قواعد و قوانین و مقررات حقوق بین الملل در تأمین امنیت خود و تنبیه متجاوز. La amenaza de un ataque de Irán y Hezbollah contra Israel tiene en alerta a la comunidad internacional, ante el riesgo de que el conflicto en Gaza se extienda a todo el Medio Oriente. La muerte del jefe militar de Hezbollah, en un ataque reivindicado por Israel en el sur de Beirut, y el asesinato de Ismail Haniyeh, el máximo líder de Hamás, en un ataque del que no se conocen todos los detalles, provocaron que Irán y Hezbollah juraran venganza contra Israel. بعد اغتيال الشهيد القائد سيد فؤاد حزب الله أيضا يرى نفسه ملزما بالرد وإيران سترد وحزب الله سيرد والعدو ينتظر ويترقب ويحسب كل صيحة عليه يحسبها هي الرد. Las tensiones entre Israel e Irán se han elevado al máximo impulsadas por la guerra en la Franja de Gaza, que ya provocó en abril el primer ataque directo de Irán contra el territorio israelí. En esa ocasión, la respuesta de Irán tardó 2 semanas en llegar, pero representó un ataque sin precedentes. Pero ahora el panorama es distinto, ya que el posible ataque podría dinamitar las conversaciones para alcanzar un alto al fuego en la Franja de Gaza, que se reanudaron el jueves en Doha y a las que no asiste el grupo islamista. Our representatives on the ground there from Israel, from the United States, from Qatar and Egypt, and Qatar and Egypt are, as part of that process, are mediating with Hamas. Además del enfrentamiento directo entre Israel e Irán, el régimen de Teherán también ha amenazado con lanzar ataques a través del llamado Eje de Resistencia, una alianza militar y política respaldada por Irán que reúne a grupos como los rebeldes hutíes de Yemen, la Resistencia Islámica de Irak, Hezbollah en Líbano y el régimen sirio. Ante estas amenazas, Estados Unidos aumentó su presencia en Medio Oriente para reforzar las defensas israelíes y ordenó el despliegue del portaaviones Abraham Lincoln y el submarino USS Georgia, a lo que se suma el envío de 12 aviones de combate F-22. Este despliegue además busca disuadir a Irán. We have put these additional capabilities into the region to enable us, as I highlighted, to protect our forces, but also to support the defense of Israel should it be attacked. I'm not going to speculate or get into hypotheticals on when and if Iran launches an attack or one of their proxies launches an attack. Con la tensión en aumento y una guerra psicológica que se prolonga día con día, el gobierno iraní se enfrenta a un dilema en la magnitud de su represalia, ya que si realiza un ataque limitado podría ser visto como una muestra de debilidad,
Pero si se trata de un ataque a gran escala, podría provocar una respuesta contundente de Israel y sus aliados. Emanuel Rosales, Noticias N+. Vamos a otros asuntos. La fiesta olímpica de París 2024 terminó y nos trajo entusiasmo, momentos históricos para el deporte, así como una espectacular ceremonia de clausura y una polémica pero bellísima ceremonia inaugural. Miles de atletas ya están de vuelta en sus hogares con sus medallas. Y ahora los franceses hacen cuentas. ¿Qué ganó Francia con la costosa inversión en estos Juegos? ¿Se fortaleció o no la unidad nacional? ¿Gana o no el gobierno de Emmanuel Macron? La corresponsal Yolanda Fernández preparó el siguiente material. Se apagó la llama olímpica en París y con ella el resplandeciente pebetero en suspensión que consiguió transformar el escepticismo de los franceses en orgullo. No solo por los éxitos deportivos, sino por la buena organización y la proyección de su imagen en el exterior. A conquis complètement le pays et je crois le monde entier un succès de sécurité, d'organisation, un succès sportif, un succès populaire. Un sueño posible gracias a la tregua política que también llegó a su fin, como reconoció el propio Emmanuel Macron, citando la letra de una canción francesa. Et nous qui avons vécu pendant plus de 2 semaines dans un pays où on a eu le sentiment que l'air était plus léger, que quelque chose avait changé, pour citer Barbara, on n'a pas envie que la vie reprenne ses droits. Parce qu'au fond, la vie, c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines. C'est ça la vraie vie. Pero la vida real se impone. Francia vive una de sus peores crisis políticas, con un gobierno en funciones, un parlamento muy fragmentado y un mandatario que trata de capitalizar los réditos olímpicos para nombrar al nuevo primer ministro. Y eso que finalmente no se produjo una de las imágenes más esperadas, la de ver a Macron zambullirse en el Sena. El mayor reto y también el mayor legado que dejan estas Olimpiadas de manera permanente en la ciudad. Un río que vuelve a ser accesible al baño. Je pense que ce que les Jeux auront apporté à Paris, il nous aurait fallu au moins 20 ans. 20 ans de travail acharné, 20 ans pour essayer de réunir toutes les énergies, et vous savez combien c'est difficile en France de réunir toutes les énergies sur un projet. Una gigantesca obra de ingeniería que rondó los 1.500 millones de dólares y que refuerza la imagen política de su alcaldesa, Anne Hidalgo, quien se mostró muy satisfecha por unos Juegos que impulsarán nuevos proyectos en la capital francesa. Mais l'héritage le plus fort, sans aucun doute, sera la transformation de nos quartiers, l'amélioration de la qualité de vie de nos habitants. Con más de 160 kilómetros en carriles para bicicletas que harán una ciudad más ecológica y sustentable, además de revitalizar Saint-Denis, uno de los suburbios de París sinónimo de pobreza, migración y delincuencia. Allí se construyó el centro acuático y la Villa Olímpica, que se convertirán en albercas públicas y hogar de 6.000 personas. Pero el recuperado entusiasmo de los franceses amenaza con ensombrecerse las próximas semanas. Las cuentas públicas deberán aprobarse a primeros de octubre y no está claro que salgan adelante. El apoyo ciudadano al presidente Macron sigue siendo modesto y la pregunta que nadie se atreve a resolver es ¿hasta cuándo durará la unión de un país dividido? En Francia, Yolanda Fernández, Noticias N+. Nos vamos a una pausa, pero al volver, recientemente estuvo en México una de las activistas defensoras de derechos humanos más importantes de Ucrania, Olena Shevchenko. Conversamos aquí en el estudio sobre la guerra en su país y sobre la situación de los derechos humanos y de los derechos LGBT allá en Ucrania. Esto al regresar, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en el Foro Global y esta noche recibo con muchísimo gusto a Olena Shevchenko. Ella es activista LGBT ucraniana, acaba de ganar un reconocimiento que le dio el gobierno de Noruega. Fue nominada también persona mujer del año por la revista Time en 2023 y me da muchísimo gusto que nos acompañe esta noche. Dear Olena, welcome to Mexico and welcome to Foro Global. How are you? Thank you so much. Thank you for inviting. Yeah, this is an honor to be here and, you know,
to have an access to speak about Ukraine. On the contrary, I'm always glad of meeting activists from all around the world, and specifically LGBT activists. Actually, I want to start by maybe talking a little bit about how was the situation for LGBT rights and for women rights before the 2014 invasion of Russia, before the war. It's been a decade already of that conflict, but how was before it? Was it like a good situation? I know that there is no LGBT marriage in Ukraine. I know that you only have a few anti-discrimination laws, but that's it. Yeah, that's it. Like the only mentioning of LGBTQI people, like sexual orientation, gender identity, is in the labor code. So the discrimination in labor is prohibited. Anything else, like, no, we don't have anything. So no existence still. But to be honest, like you asked, before the 2014, so the situation was pretty different, very different, because it was a previous president who was pro-Russian one. And we had the same situation like Georgia, for instance, having now, with all those bunch of laws, restrictions, which they try to impose on the civil society. That's why it was a push for Euromaidan, by the way. So we had the same situation, but 10 years ago, like it's happening now in Central Asia and Caucasus, and specifically in Georgia. And I remember that time very well, because we were on the Euromaidan fighting for our freedom. That was the first step for us. And then this full-scale invasion. So I would say during these 10 years, we achieved a lot of progress. Although, as you said, we still don't have any civil marriages, you know, civil rights. We don't have hate crime law, for instance. But we are moving step by step in the right direction. And the society in Ukraine, it changed a lot. The heads, the hearts, we all want the same thing. We want our freedom, and freedom not possible if you are not taking care about the most marginalized ones. Exactly. I also saw that you, with your organization, with Insight, you organized a festival in, I think it was Kyiv, a cultural festival, and I saw that it was attacked by ultra-right groups. This was in 2011, I think, a few years before the invasion, the Russian invasion of Crimea. But was it like that always? Like the LGBT community faces this kind of phobia, this kind of discrimination in Ukraine? I mean, I'm thinking of how life has changed in Europe in general, but how the challenges are still faced by people in Central and Eastern Europe. No, is it the situation like that hopeless? Do you see it like that? It's not hopeless, for sure. You know, at least like if you will look on those visible activists, it's not like always that everyone from LGBTQI communities, they are not all activists. And this is the main thing, by the way, because, you know, I never choose to be an activist. This is just my life, you know, I'm fighting for my rights and for my life. And this is why I choose to become an activist. But people from LGBT communities, they just want to be safe and to have their families. This is just regular things as anybody else want to have. But some people have those rights from the birth. And some people need to fight for the whole life just to get at least something. This is just not fair. This is why we are fighting for LGBTQI people. And of course, there are a lot of small groups of ultra-rights, whatever, conservatives, who are trying to fight back. But the difference is that we are fighting for our lives. We are fighting for the values. And they are fighting, I don't know, for money, for something like concepts, whatever. So for them, it's like the chosen position. For us, we are trying to support our people just to give them these chances to be themselves. This is so simple, yes? So because of that, of course, LGBTQI activists so often, unfortunately, around the world face this very strong violence. I was attacked so many times. No one investigated it in Ukraine, but I'm still there. I am still fighting. And this is also my political stand. I've always saying, like, I don't afraid of those people. This is just a bullshit, like what they're doing, like tear gas, physical assaults, then calling you, you know, doing whatever, just to put the fear on you. We don't need to fear, because we are doing the right things.
And we need to be there to be sure that the rights will be protected. You know, this is just an ongoing process. If you will stop fighting, it will fall. So you need to be there just to ensure that everything is all right. Olena, you mentioned previously how there's always like this dynamic within Ukrainian politics. Sometimes you have a president that is pro-Western or pro-Europe, and sometimes and then the next president is a pro-Russian. And this has been maybe the biggest challenge for LGBT rights, no? Because in a way, Ukraine really wants to be part of the European Union, is applying for membership, to NATO as well. But one of the main values that the European Union defends is freedom of association, is freedom of public speech, and those rights, you still don't have them. In a way, for you, is it like your main goal, and maybe for LGBT activists in Ukraine, is that this doesn't change if a pro-Russian president comes? I mean, like the country has already decided that it wants to be a liberal democracy. Yeah, the decision, we made this decision all together. This is why it is important, like, you know, and Ukraine is so different now from Russia. Yes, I would say like 15 years ago, we had a lot of similarities. Of course, the past, which we all had in Soviet Union, but we developed ourselves. Like, you know, we fight during Euromaidan, we fight now, and this is impact like on the whole lives of our people. Even those who are abroad now, you know, with children, they also saw another Europe, you know, they already not the same people. And this is also affects this public opinion towards LGBTQI. All the public opinion surveys saying that majority of people are not against of civil unions, at least. So this is just a political will now, unfortunately. And we're all waiting because so many people died from LGBTQI community on the front line and also, you know, after bombing. So they are just nobody to each other. And this is the thing. It's not like the specific right we want to have. We just want to give people justice. They just lost their loved ones, and they even can't go to the funeral. They can't even go to apply to say like this person is missing on the occupied territories, because nobody will believe them that they are kinda connected, and the homophobia as well is still there. So yeah, this is like what we are waiting for Ukraine to say openly with civil unions, adoption, that we are against Russian narratives, which are so anti-LGBT. This is so bad situation which is happening there now. You're traveling the world now, and you're in Mexico currently, of course. You met with several LGBT organizations and activists here in at the Norwegian embassy. Are you are you sensing that there is global solidarity of LGBT activists with Ukrainians, just as maybe it's also happening, solidarity with Palestinians and LGBT people in Palestine? I think global solidarity is there, yeah. That's my impression. Because all the countries I usually go to, we see a lot of different activist groups, you know, not only LGBT, of course, the huge human rights spectrum. And what I see, like, the solidarity, by the way, becomes stronger. Then we all see, like, in different countries, this pushback on conservatism. So people unite in their efforts. This is, by the way, what happened in Ukraine. From the first day of the full-scale invasion, like during the 6 months at least, I saw a different Ukraine. It's huge wave of solidarity. It's not because of the money. Nobody cares about your positions, you know, people just coming together to save others. And that was like this brilliant experience in such a bad situation, like then on this borderline of death and life. But you saw these beautiful faces. People, no matter of sexual orientation, religious or political views, they just try to help anyone. Are you optimistic about the end of the war? This is very hard to say now because, you know, so many forces involved in this process. I'm not the politician. I just want it to finish. I see so many people who are suffering. I have many acquaintances who died already. And this is just, I don't know, maybe it's just the beginning, I think. Yes, we want
this war to finish, but we are not ready to capitulate. We know that we are fighting for our lives. Like, it is our family, it is our land, it's our freedom, so we need to protect it. Do you foresee after if the war comes to an end, and hopefully it will, then it comes the reconstruction of Ukraine, and then it comes the construction of rights. What's the future that you wish for Ukraine and for LGBT people? By the way, this is a very, very good theme, because the reconstruction, usually people think that this is just to rebuild some destroyed house. This is not. The reconstruction is about your vision of the new life, of new Ukraine, and this is reconstruction of your mind and also of what you are doing in your casual life. But it's also about planning of how the cities will look like. It should be not the previous cities. They should be developed, like you said, why LGBT, with all those needs included, like people with disabilities, elderly people, how many people will be disabled after the war, And this, that we need to start now, thinking how it should look like, not just trying to do it like it was before. And this is why the role of women and other groups are so important to be included from the very beginning. Because, we don't have general society. We have groups of people who coming together, and this is our general society. LGBT people, Roma people, migrants, women, people with disabilities, elderly people, this is not just general picture. Olena Shevchenko, thank you so much for this minute for Foro Global, and thank you for your fight. You're very inspirational. Thank you. Thank you. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan un gran inicio de semana y una muy buena noche.